estimado amigo? ¿Por qué la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para perdonar pecados, para lavar pecados? Esa no es sangre humana. Se operó un milagro en el vientre de María. Qué interesante es cuando el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, se viene y se mete en el tiempo del hombre. Se mete en el corriente sanguíneo del hombre. Y comienza en Jesucristo una nueva vida. Ahora dice la sangre de Jesucristo, una sangre maravillosa. Los milagros que hace Dios son inexplicables. El milagro de la sangre picada y derramada sobre el creyente solamente es eficaz cuando se invoca su nombre por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice, 3 dan testimonio. Estos 3 concuerdan, dice. Cuando Juan habla de estos testimonios, dice, estos 3 testimonios concuerdan. ¿Quiénes son de estos testimonios? Primera de Juan capítulo 5. Dice la palabra que son el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. ¿En qué concuerdan? Que es justamente el plan completo y perfecto del Dios Todopoderoso para la salvación de la humanidad. El Espíritu Eterno de Dios vino a un hombre. El agua en el bautismo, en el nombre de Jesucristo, y la sangre aplicada para la salvación de la humanidad. Amigos, si pudiéramos graficar un poco esto, decir la sangre, usted no puede vivir sin sangre. Y cuando por ahí se hace la campaña para donar sangre, se dice, sangre es igual a la vida. La sangre es vida. Y la vida, amigo, según lo que he leído, dice que la vida es Jesús. Yo soy la vida, dijo el Señor. Y Jesús es igual. Y es Dios mismo manifestado en carne. Y Dios, ¿qué es lo que es? Dice la Biblia. Dios es espíritu. Eso es lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Mujer, créeme que la hora es, y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al Todopoderoso, al Dios de la Biblia, en espíritu y en verdad. Y ya, el tiempo ha venido. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y es interesante que dice el Señor y agrega, Dios es espíritu. Nosotros hemos conocido a este Dios, el Dios que es espíritu, en Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Dios se manifestó en carne. Juan capítulo 1, verso 18 dice claramente, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Dónde está el Hijo? En el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Interesante es que Jesucristo entonces es Dios mismo, el Padre eterno. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos no llegan a entender este gran misterio porque no tienen la revelación de Dios. Muchos interpretan la Biblia y la interpretación no puede ser privada. Hay muchos que hablan de Jesús, pero dicen cualquier cosa de Él. Pero la Biblia nos habla a través de su revelación por el Espíritu Santo y nos da a conocer que Jesús es el verdadero Dios que ha venido a salvar a la humanidad. El plan perfecto de Dios. Dios en carne derramó su sangre y revela su nombre por el cual nosotros podemos obtener la eterna redención y la salvación de nuestras almas. Estimado amigo, muchas doctrinas se predican. Algunos se dedican y se declaran ortodoxos, cristocéntricos, no fundamentalistas, pero si analizamos
esos términos, la verdad es que el fundamentalismo tiene que estar en la palabra. La ortodoxia tendría que estar en lo que es la doctrina verdaderamente pura que predicaron los apóstoles. Y cristocéntrico quiere decir que Jesús no es la segunda persona de una divinidad, sino que es el centro, es el todo Dios, como dice la Biblia. Allá el apóstol Pablo y todos los apóstoles, Juan, Pedro, y todos los apóstoles, y aún Jesús, siempre estuvieron recomendando para que no fueran engañados. Leo en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, y para que ustedes vean qué importante es conocer el misterio de Dios. En el capítulo 1, usted puede ver, si usted tiene tiempo en su casa, ya que a través de una plática como esta, no es posible hablar todo lo que podíamos hablar de Dios, pero al menos dar unas pinceladas de esta revelación maravillosa. Dice la palabra, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el dueño de toda creación. No está dentro de la creación. Él es el heredero, Él es el poseedor de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por ahí algunos dicen que Jesús es el primero creado, o sea, no es Dios, o primogénito, primero engendra. No, lo que está diciendo la palabra de Dios, Él es el dueño de toda la creación, está fuera de la creación. Y si usted sigue leyendo, la palabra de Dios nos indica en el capítulo 1, verso 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a la iglesia. ¿Cuál es el misterio oculto? Aquí de Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el misterio Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Si usted sigue leyendo, qué glorioso misterio revelado. Dice el capítulo 2, verso 2, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Muchos se quedan ahí pensando de que hay dos dioses, un Dios todopoderoso y otro Dios que no alcanza a ser todopoderoso, el Padre y Cristo. Pero dice la Escritura que sigue, ¿en quién? No dice en dos, en quién, en uno están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, estimado. El apóstol agrega, y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado, porque hay mucha palabra engañosa. Usted no sea engañado, crea a la palabra, no me crea a mí, créale a la palabra. Y dice la Escritura, porque aunque estoy ausente, dice el apóstol, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? ¿En dos? ¿En tres? No, en Jesucristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? Aquí lo nombra, al Señor Jesucristo, andad en Él, en uno, arraigados y sobreedificados en Él otra vez, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y agrega nuevamente el apóstol, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Él, a Cristo. ¿Por qué? El verso 9 es glorioso y nadie puede discutir y nadie puede interpretar de otra manera esta declaración bíblica, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios en Cristo reconciliando al mundo, Dios en Cristo salvando a la humanidad, Dios en Cristo. Por eso Jesucristo fue declarado
Emanuel, que significa Dios con nosotros. No el Hijo de Dios con nosotros, no la segunda persona con nosotros, Dios con nosotros, el Dios de Israel con nosotros, el verdadero Dios con nosotros, el único que nos pudo salvar. Ese se llama Jesucristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Y Él en todo tiempo ha estado atento al clamor, a la oración de los que le buscan. El que busca halla, dice la Biblia. Si usted escudriña la palabra de Dios, toma este santo libro y le dice a Dios: Señor, ¿quién eres? Y de seguro el Señor Jesucristo responderá, tal como lo dijo a Saulo de Tarso: yo soy Jesús. No hay otro Dios en la Biblia, amigo. Jesús a los fariseos les dijo: escudriñáis las Escrituras, porque los judíos sabían muy bien leer las Escrituras de Moisés, los profetas, los salmos. Dice el Señor y agrega: escudriñad, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Y agrega el Señor: y ellas dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Si usted lee la palabra de Dios, el primer mensaje de Pedro, si usted ve las referencias al pie de la página, Hechos, si usted lee el primer mensaje, las Biblias, algunas tienen referencias abajo, y si usted tiene una Biblia, va a encontrar todas las referencias del mensaje de Pedro. ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó después en el segundo mensaje? ¿Qué predicaron los que siguieron después? Tenemos el relato de lo que sucedió con la predicación de Esteban en Jerusalén. Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicó este mensaje. Todas las escrituras antiguas, Antiguo Testamento, daban testimonio del Mesías, del único Dios que vendría a salvar. Israel sabía muy bien, nadie podía salvar sino Dios. Cuando yo leo las profecías concernientes al Mesías, Isaías lo primero que anuncia, dice el capítulo 7, verso 14 de Isaías, profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta profecía, si usted la traslada al cumplimiento profético, tendríamos que ir inmediatamente al libro de Mateo. Mateo capítulo 1, versículo número 22, dice: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué lindo es que un judío como Mateo traduce el término Emanuel y dice que es Dios con nosotros. Luego, cuando trasladamos nuevamente la profecía, vamos a ir a la profecía de Isaías, vamos al libro de la profecía de Isaías, capítulo 9, dice cómo iba a venir este Dios con nosotros, Emanuel, a salvar. Y dice el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, así nació usted, nací yo, y nacimos todos de una mujer. Él fue un hombre como nosotros. Él fue un hombre tal cual, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, él se murió, era hombre. Pero después agrega la Biblia, dice: hijo nos es dado, hijo dado, no engendrado por José. El que engendró a este hijo fue el Espíritu Santo, era Dios mismo. Y agrega la palabra y dice: y se llamará, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, note usted, admirable, consejero y Dios fuerte, y Padre eterno, Hijo
O sea, príncipe de paz, Padre eterno, no dice hijo eterno. Ese término hijo eterno no se encuentra en la Biblia. Lo que es hijo es engendrado y tiene principio. Y lo que tiene principio no es eterno, por tanto la Biblia nunca va a hablar así. Habla de un Padre eterno y un Espíritu eterno. La condición de Dios en forma humana es para un plan que Dios tiene maravilloso. Primeramente es redimir, como lo he explicado. Nadie podía redimir sino Dios. Luego, el Señor Jesucristo vendrá y será rey sobre la tierra. No ha reinado todavía. Y luego será el juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Y según lo que dice la palabra, cuando se haya cumplido todo, cuando todos los enemigos estén ya bajo sus pies, será Dios en todo y por todo. Según el apóstol Pablo, en el capítulo 15, dice la historia, todas las cosas en orden. Luego, el profeta Isaías nos habla acerca del Mesías. Capítulo 53, cómo iba a ser cuando viniera el Mesías. Y dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El herido fue por nuestras rebeliones. Lo vimos inatractivo. ¿Y qué dice Juan? Si vamos nosotros a lo que Juan en su evangelio registra, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando vino el Creador al mundo, vieron a ese hombre, sin atractivo, era un carpintero. ¿Quién es este que perdona pecados?, dijeron. Si era Emmanuel, era Dios con nosotros. ¿Quién es esto que ordena los vientos y a la mar y le obedecen? Si él era el Creador. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estimados, cuando vieron a Jesús trabajar el día sábado, ¿quién es este que está quebrantando el día sábado? Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Él puede hacer lo que quiere con su día. Entonces, hermano,